por todo el internet, hay muchas profecías de la llegada a España en el tiempo del fin de un gran monarca profético. Un monarca diferente a los monarcas que ha tenido España a otros países, bastante deficientes, ¿no? En muchos países no han jugado ningún papel importante en el engrandecimiento de su nación, sino más bien se han engrandecido ellos, amasando fortuna y comprando castillos y para sus propios beneficios. Bueno, como hace el dictador en Rusia, ¿no? Comprarse viviendas mientras la gente vive en la calle y pasando frío. Y comprándose los dictadores, el Putin y compañía, palacios de miles de millones. Con el dinero de la gente, el sustento de la gente. Eso ha sido común en casi todos los países. Pero hay profecías, y bíblicas también, claro. Ahora leeré luego una del profeta Daniel, que todo el libro de Daniel en la Biblia habla de acontecimientos en el tiempo del fin. Cosas grandes que la gente tendría que ver a la fuerza que algo grande está sucediendo en la Tierra o un cambio mundial. Bueno, pues todo el Internet está lleno, si miran, por ejemplo, vas a llamar profecías de el gran monarca español, profecías de Alberto Ganosa, el gran monarca, y verá que se admiran, dice, bueno, se aparece este hombre miles de veces. Lo que se extraña, cómo dirán, mucha gente, yo lo entiendo, cómo este hombre no le hace ningún programa televisivo. ¿Por qué no aparece en ningún sitio? Si ese hombre está prometiendo grandes acontecimientos y revelaciones extraordinarias y descubrimientos, sobre todo, pero como no le dejan, muy sencillo, porque hay organizaciones que se asustan de que aparezca yo en escena y se desbaraten sus negocios. Efecto dominó. Cuando caiga uno, caen todos. ¿Por qué? Porque el mundo, generalmente la humanidad, ha vivido mentiras. Todo mentiras. El mundo, dice la Sagrada Escritura, la Biblia, dice que el gobernante de este mundo es el padre de la mentira. Satanás, el gobernante de este mundo, el Dios de este sistema de cosas. Eso lo dice la Biblia. Y es verdad, claro. Lo cual quiere decir que si un gobernante diabólico ha gobernado de toda la vida hasta hoy los acontecimientos en toda la tierra, ¿qué tenemos de historia del mundo? Guerras, atrocidades, pestes, enfermedades, acontecimientos caóticos, genocidios. Solo eso. Terremotos, huracanes, volcanes que se abren. ¿Quién cree que ejecuta todo eso? ¿Dios? No. La Biblia dice que el enemigo principal de Dios, un ángel rebelde, no él solo, millones más de ángeles caídos, rebeldes, se llama demonio, que la gente tiene una definición no concreta que es demonio. La gente cuando ve el demonio piensa en alguien con dos cuernos y un rabo y patas de cabra. Eso es una estupidez de las muchas que ha creado el catolicismo, la iglesia del infierno, pinchando gente, quemando, idioteces. No, 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 son otra clase de ángeles que no son idiotas, son malvados. La diferencia es malvados. Y han hecho daño a la humanidad porque ellos, estos ángeles caídos, van a ser exterminados para siempre. Lo dice la Biblia. Hay un día de juicio para ellos y eliminados. No volverán a resurgir nunca más en la historia de la humanidad. Bueno, ¿y qué pasa con este gran monarca? Este gran monarca, voy a decir a grosso modo, no dando detalles, no, sino a grosso modo, que decir, para que tengan una idea del plan previsto. Este gran monarca, yo, con la ayuda de Dios, claro, no con mis fuerzas, seré el primero, proféticamente además, que entraré en la cueva de Hércules, llamada así por los romanos en Toledo, porque estuvieron muchos siglos los romanos en Toledo, en España. Luego también estuvieron árabes, estuvieron también judíos, estuvieron mozárabes, estuvieron... Todas las culturas antiguas pasaron por España y se centraron en Toledo. Y en Toledo, Salomón, el rey de Israel, Salomón, se le mandó construir una galería. Toledo, generalmente para que tengan idea, algunos toledanos no saben, está infestado de túneles debajo de tierra. Antiguamente, en la Edad Media, Toledo era solamente había en toda una montaña gigantesca, ¿no? Iglesias, conventos, monasterios. O sea, solo curas, monjes y tal, a vivir del cuento de la mandanga de los restos de los españoles. O sea, como siempre, a vivir todos los españoles y ellos a comer y a vivir y a engordar y a amasar fortunas. Bueno, pues Toledo hay un túnel, hay varios túneles. Muchas veces está la cueva llamada así de Hércules porque los romanos le pusieron ese nombre. Ya los romanos conocían de aquella cueva.
había una ley dejada por Salomón, porque la colonia de judíos, donde era Salomón también judío, es la más antigua de Europa, en Toledo. Y dejó una serie de directrices, órdenes, para que nadie entrara en la cueva del Cordero. Tenían los reyes que estuvieran en Toledo, da igual de qué país, tuvieron todas las culturas antiguas, que tenía que poner un candado en la puerta. Nada más. Era muy sencillo. No entrar. Porque si alguien entraba antes de tiempo, España tendría el castigo de 700 años de castigo de invasión árabe. Era un castigo judicial que Dios puede hacerlo, claro. Porque en España estuvieron luego árabes muchos siglos. Bueno, pues no tenían que entrar. Ponen un candadito, el rey tal, y ya está, olvídate. Luego el hijo, quien sea, cuando el padre muriera, poner un candadito. Y su hijo así. No entrar, el portalón grande, un candado, y fuera a casa. Y olvídate. Porque si entraba, había una maldición puesta por Salomón de que España sería invadida por árabes 700 años, esclavizada toda España por el imperio árabe. Entonces, en el año 711, pues el rey Rodrigo Godo, del norte de Europa, ¿no? Pues preguntó por aquello, ¿no? Cuando invadieron España, los godos se pusieron, como siempre, el centro de los gobiernos españoles antiguos era Toledo. Bueno, pues preguntó por aquella cueva, vio, dice, es una galería misteriosa, dice, muy larga. Toledo está infestado de túneles a varias alturas, no hay uno, hay muchos. Por eso hay un laberíntico todo que si alguien entraba a curiosidad ya no salía. No salía porque perdido allí ya no. Olvídate, había túneles que bajabas, empalmabas con otro túnel, subía a la izquierda y ya no, ya, olvídate, ya no salías. Te perdía y la gente da igual que gritara, no lo oía, ahí se quedaban. Tiene que haber dentro de esos túneles de edades antiguas cadáveres de personas que entraron a aventurarse a montones y no se sacaron, porque ahí no se atreve nadie a entrar para sacar un cadáver que lleva a lo mejor 200 años ahí esquelético. Ahí. Bueno, pues no tenía que entrar nadie. Salomón había dicho que si entraba alguien era una maldición de Dios. Castigo a España, toda España castigada, invasión de árabes, 700 años, todo era árabe, y los demás esclavos de los árabes. Entonces en el año 711 vino un rey godo llamado Rodrigo, ¿no? Entonces este rey, curioso, ¿no? Empezó a sumear a Toledo y tal. Y dice, hay una cueva aquí que es misteriosa. Y bueno, ¿qué es? Le llevaron allí. Mira, esta es la entrada, un portalón grande. Y tal. Dice, pero aquí no te podemos entrar. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene que ir aquí que no? Dice, es que es una maldición. Ah, maldición. Sí, que se puso antiguamente. Creo que es Salmón. Que si alguien entraba en esta cueva, empezaría en España una maldición árabe, 700 años, y dominado por árabes. Y ya el rey Rodrigo dijo, eso es, debe ser un cuento. Eso a lo mejor que antiguamente alguien muy astuto, pues metió ahí tesoros, siempre todos los reyes ladrones por todos sitios. Y ahí pues metió un tesoro grande y para que nadie entrara a husmear, pues puso una leyenda de que allí se entraba en España así, y nadie se atrevía y tenía que poner un candado a la puerta y irse a su casa. Aunque era verdad la profecía, era verdad, pues estaba Salomón. Y el rey Rodrigo, esto es historia de España, no estoy hablando de Toledo, de la cueva de Hércules, que realmente era la cueva de Salomón. Luego los romanos, ya digo, pusieron a Hércules. Pues Rodrigo se interesó mucho y bueno, pero aquí tiene que haber algo. Es muy raro que no haya entrado y esto puede ser, como son muy supersticiosos esta gente. Y entonces mandó Rodrigo, dice que entre una comisión. Señor, pero si esto pasa, no pasa nada. Entre una comisión, unos cuantos hombres y ven allí, que miren lo que hay, ya me digan lo que hay, que a lo mejor no hay nada. Y cuando salieron, una primera expedición que mandó Rodrigo, salió muy asustado. Señor, ¿qué pasa? Venga, ¿qué hay por ahí? Dice, sí, hemos entrado, túnel tal, bajando una escalera, otro túnel tal, y al final una galería grande había como una nave gigantesca, y había luz, como si fuera de día. Sí, no, ¿y qué más? Dice, y había dos muñecos metálicos muy grandes, con una maza en la mano. Y cuando entramos ahí asustados, porque era una galería grande, y en el fondo había una mesa así, como acristalada. Dice, y cuando entramos, empezaron los dos monstruos, ellos no dirían robots, metálicos, pegando martillazos en el suelo. Claro, nosotros asustados, temblando, salimos corriendo. Y entonces Rodrigo dijo, bueno, yo quiero ver eso, yo quiero... Eso sí es interesante. Señor, no entre porque... vamos, por lo menos a curiosear, a ver. Eso os habéis asustado, a lo mejor no es nada. Bueno, voy a verlo.
Y entró Rodrigo, se aventuró. Y efectivamente entró. Y cuando entró, que eso es automático, nada más entrar, es como, por ejemplo, hoy en los tiempos modernos poner, digamos, un programa. Por ejemplo, un sensor. Por ejemplo, cuando alguien entra a una galería, se abre una alarma, algo así, ¿no? Automático, electrónico. Y entonces entró, al entrar Rodrigo, los dos robots empezaron a dar mazazo en la puerta, gigantescos, metálicos. Y entonces Rodrigo, muy asustado, claro, ya vio que era verdad, le habló a los robots. Y los robots están programados para escuchar voces. Y entonces le dijo, no, 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 señores, no, 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 no vamos a hacer nada, no tocar nada, no tocar nada de la mesa ni nada, no tocar nada. Solo le decía a los robots, hemos venido a ver lo que hay aquí. Porque yo decía, pero no, no, no tocáis nada, no tocamos nada, nos vamos, mire, con la mano así, vámonos. Y salió asustado, vámonos, vamos. Y efectivamente, vieron que antes de salir, mira lo que hay aquí, con un rollo metálico. Y la abrió y dice, mira, ¿qué aparece aquí? Empezaron a aparecer imágenes de árabes con una espada árabe de esa tipa de media luna que iban en batalla. ¿Y esto qué es? Dice, se parece una pintura, se mueven como si fuera esto debe ser magia. Vamos a poner un ordenador automático de estos que cada vez son más pequeños que texto metálico, que como es una página metálica que se abre y empiezan a salir las imágenes o las voces, lo que sea. Bien, un ordenador, dicho antiguamente decía una lámina mágica, que se veían soldados en batalla árabes con espadas invadiendo. Y entonces un texto que decía, rey, por tu mal has entrado aquí, ahora por tu culpa España será invadida por árabes 700 años. Y claro, asustados todos, pero esto, y salieron todos muy asustados. Y efectivamente, pocos días después, empezaron desde el norte de Marruecos a entrar árabes a España. Y efectivamente, 700 años estuvo España invadida de árabes, de tal manera que ya los españoles eran esclavos de los árabes, toda España, salvo algunos voluntarios por el País Vasco, por ahí, de los españoles, pero ya España dominaba el imperio árabe, hasta el 1492, que los reyes católicos, Isabel, Fernando y tal, se unieron tal, y empezaron a luchar contra los árabes. No ganaron los reyes católicos y los que se unieron a esas guerrillas, porque tuvieran suerte o fueran buenos guerreros, es porque la profecía duró exactamente lo que dijeron, 700 años. Es muy largo ese periodo, muy largo. Y toda España, verá que hay monumentos antiguos, puentes y cosas así, árabes, por toda España, de ese periodo. Y ya por fin, después empezaron a luchar contra árabes y lo echaron de España poco a poco, a los judíos también, hacia África. Bueno, el asunto, esa cueva está por entrar. Y esa cueva, la cueva de Salomón, era el tiro, entraré yo. Yo conozco cómo funciona el asunto, gracias a Dios. Y yo conozco esa mesa, para qué Salomón la dejó allí. Voy a darle un nombre a esa mesa, un cronovisor. Hay textos antiguos de Salomón, textos escritos en hebreo, ¿no? Que dice que Salomón era súper sabio. Dios le había dado súper sabiduría por haber hecho el templo. Y el templo de Salomón en Israel, ¿para qué era? Para guardar dentro el arca de la alianza que había construido no él mismo, sino otros judíos, Moisés en el monte Sinaí. Y el arca de la alianza, la representación de Dios en la tierra, que los sumos sacerdotes entraba una vez al año tal, y hablaba Dios nuevas leyes para el pueblo de Israel por medio del arca, con dos querubines y tal. Bueno, pues el asunto, entraré. Y ya digo, en el año 1492 empezó a despejarse España de los y ya empezaba otra vez a dominar el imperio español. Ahí esperando está la cueva del pueblo. Está esperando el arca de la alianza. Están esperando en España la revelación de muchas rocas artificiales donde hay dentro cuerpos de gigantes, los Nepelín, que para que el diluvio no los ahogara, que el diluvio vino por ellos, que los Nepelín, los gigantes, son hijos de una relación entre ángeles caídos o demonios con mujeres de la tierra. O sea, los demonios son energía invisible, son de ángeles diabólicos. Son ángeles, pero de la maldad. Y pueden materializarse. Se materializaron en seres humanos, tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Eso lo dice la Biblia, ¿eh? En el Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Y tuvieron gigantes. No eran humanos, eran bestias que crecían. Y Dios tuvo que acabar con aquello, con un diluvio, porque se habían extendido. Había millones de ángeles caídos por toda la tierra.
De hecho, el diluvio cundió en toda la tierra e inundó la tierra durante muchos casi años. Muchas veces se encuentran casualmente en desiertos, en bosques, muchos cientos y no miles de esqueletos gigantes. Pero curioso es que la UNESCO, la NASA y mucha gente no habla nada de eso. De hecho, hay organizaciones que no permiten que esos esqueletos de gigantes se hagan públicos en los medios de comunicación. Curioso, ¿eh? Son argumentos bíblicos. Es conocimiento que dice la Biblia que aparecería. Pero no quieren. Hay muchas organizaciones diabólicas, ocultistas, videntes, satanistas, illuminati, lo que tú quieras llamarle. Son seres, son humanos que tienen esa aliación con organizaciones, porque los demonios, cuando se alían con ellos, les hacen ricos. Los que se alían con ellos, las sectas satánicas. Pero luego los mismos demonios los eliminan cuando ya sobran, cuando ya no les hacen falta. Hay que tener cuidado con esa. Los demonios tienen maldad. Y a veces te presentan una imagen de que bien, prosperidad, que si tú unes a nuestras sociedades te vamos a hacer, te vamos a dar, y tu familia, mentira. Cualquier cosa que tenga que ver con lo diabólico, lo espiritista, el satanismo, terminas mal, mental y físicamente, y tu familia y todo, y terminas un final trágico. Todos. Y claro, estas sociedades se han montado a lo largo del siglo en toda la Tierra. Porque hay descubrimientos que no quieren que salgan. ¿Por qué? Porque entonces te demuestra que la Biblia es la verdad, que la Biblia es el libro de Dios, que toda la historia de la humanidad está ahí, desde Adán y Eva en adelante hasta ahí en la Biblia, textos que sucederá dentro de 1000 años. Está en la Biblia, en el Apocalipsis o Revelación, capítulo 20, 21 y tal. Bueno, yo entraré allí. Y como yo conozco cómo funciona, la mesa de Salomón es un cronovisor. Hay textos en hebreos antiguos que dice que Salomón, con la super sabiduría que Dios le dio por haber hecho el templo, que Dios le dio super sabiduría, tenía una ciencia extraordinaria, era superdotado. Y había construido una mesa, dice, que le escriben, hay textos antiguos de los judíos, que Salomón había construido una mesa, que él hablaba con la mesa y salían cosas del pasado o del futuro. Es decir, por ejemplo, a ver, quiero ver esto tal de tal tiempo, tal. Y salían imágenes, hablándonos. Se llama un cronovisor, que ya se está ideando, ya pasó algo así, unos principios, unos toques principales en el experimento de Filadelfia 1943, haciendo invisible o desaparecer un destructor de la Marina con la Marina dentro. Pues ya se ha logrado muchos éxitos, pero no se hace público. Bueno, pues está ahí la mesa de Salomón, que es un cronovisor, y claro, ¿por qué? Porque muchas de estas élites, voy a poner un par de ejemplos, para que se den cuenta por qué es prohibido, que esto no se, ni en los medios, ni una palabra, ni se deje entrar ahí. Entraré, por las buenas o por las, entraré sí o sí, seguro que sí. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que imagínense, voy a poner un par de ejemplos, que cuando entre y entraré, yo sea, puede manipular la mesa, oirá mi voz, está programada para oír voces. Entonces yo digo a la mesa, por favor, imágenes, que salgan imágenes materiales o hologramas, con voces, claro, de quiénes fueron, por voy a poner ejemplo, en España, por ejemplo, que es muy popular eso, y está sin resolver. ¿Quiénes fueron los verdaderos causantes, raptores, y los que torturaron y masacraron y violaron y mataron a las 3 niñas de Alcácer en el pueblo de Alcácer, en Valencia, 1900, me parece que fue el 93 o 94? Que salgan imágenes. Y salen las imágenes de los responsables, que no se cazaron. Cazaron a uno uno de los raptores, del tal Ricard, que estuvo un año en la cárcel, pues el cabeza de turco. El inglés le dieron pasaporte que se fuera. No los han cogido todavía, porque las 3 niñas que torturaron más de un mes y medio y violaron y masacraron, aparecieron los cadáveres, pero torturadas, y los forenses, cuando hicieron la autopsia a la niña del cárcel, dijeron, estas niñas les han violado más de 11 personas a cada una, porque aparecieron semen, resto de semen y de pelos de diferentes humanos en los ovarios de las niñas. ¿Qué le parece que diga yo, a ver, imágenes de quiénes fueron los que pagaron a Angélica Ricard un montón de dinero para arrastrar 3 niñas en Alcácer, y quienes las torturaron un montón de tiempo y luego las pegaron un tiro a cada una en la cabeza? Y da escalofrío pensar quiénes van a aparecer en las imágenes. Lo cual es un ejemplo que da miedo a estas sectas satánicas, colaboradoras de estos actos malvados, de que eso se verifique. Porque me encantará uno, es como por ejemplo ahora el caso muy conocido de aquel monstruo Epstein, que tenía una isla con muchas niñas pequeñas, y entonces los grandes magnates
pagaban un dineral por tener relaciones sexuales con niñas pequeñitas, menores de edad, 14, 15 años. Pues esos monstruos, ya ves cómo terminó el Epstein. Se lo cargaron en la cárcel y lo ahorcaron. Pues el miedo que da es que mucha gente salga relacionado con las tres niñas de Alcácer, que luego hay más casos. De niñas desaparecidas no han aparecido más. Entonces hay sectas que no quieren que eso salga. Entonces ponen todos los argumentos en las televisiones y todas las prohibiciones, porque ellos manejan muchas televisiones, tienen dinero, Satanás paga muy bien, ¿sabes? Pero luego lo vomitas todo, lo que te dé, y más. Entonces tienen dinero, y entonces se hacen socios, digamos, de tal televisión y tal, para que tal nombre no se mencione tan siquiera. Y yo estoy en cabeza de muchos. Alberto Grossa, el gran monarca profético. Bueno, es una cosa que da miedo porque luego saldrán más cosas. Saliendo uno, sale otro. Luego, a ver, otra visión en las mesas. A ver, por favor. ¿Quién mandó? ¿Quién mandó que salgan imágenes? ¿Quién mandó repetidas ocasiones asesinar a Lady Di en el Puente del Alma, en Francia? Y empiezan a ser los responsables. ¿Quién cree que son los responsables? Que la Lady Di, sabe, con el Charles, pero salió asqueada de aquella familia y salió diciendo, esto me van a liquidar. Y dijo, estas son una colonia de leprosos, salió asqueada de allí. Y salieron a estas, si cantan, y se la cargaron, claro. ¿Qué pasa cuando salgan imágenes verdaderas? Y saldrán imágenes. Sean los responsables que lo conversaron varias veces, esta que va a cantar nos va a arruinar el negocio, tal, hay que acabar con ella. Tal. ¿No da miedo, escalofrío a muchas élites y pagan lo que sea para que eso no se verifique? Por ejemplo, luego sacaré más cosas. Hay descubrimientos los gigantes de rocas. ¿Qué impresión dará a muchas sociedades? Piensen en esto. Saquen una roca, hay gigantes de varias alturas, a veces de 20 metros más. Esos crecían, no como un humano, que crece y llega a un modelo, 2 metros y ya es mucho. Pero ellos crecían, y contra más crecían, más comían personas, animales, destrozaban lo que fuera. Y no había uno, dos, tres, miles, cientos de miles, porque había millones de demonios en la tierra en aquel tiempo, invadiendo la tierra. Lo dice la Biblia, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se abren esas rocas? Y yo les digo, ¿saben que muchos monasterios, iglesias, catedrales y Vaticano hay rocas de esas en las cristas, con gigantes dentro y con otros cuerpos de los demonios, que se metieron expresamente para que el diluvio no los ahogara? Porque el diluvio de Noé vino por ellos, porque habían arruinado todo el planeta. ¿No da miedo a muchas élites decir, cuidado, que se muestra que hemos estado haciendo actos de adoración a multitud de personas, a estas rocas, poniendo encima un crucero, tal? Y resulta que se va a demostrar que dentro de un cuerpo materializado de un demonio, de un ángel caído, y en otras de gigantes, los hijos de los demonios, los Nephilim. ¿No da miedo de que eso no salga? De que se dan cuenta del fraude que han hecho a tanta gente. De hecho, en la Iglesia Católica, el Vaticano, ¿a cuántos cientos de miles no quemó vivos? Los quemó vivos. Personas que no habían hecho nada. Niños, niñas, mujeres, hombres. Nada. ¿Saben que quemó la Inquisición a mucha gente por tener una Biblia? O por leer la Biblia, el libro de Dios, para que sepamos la humanidad, cómo llegamos a existir, quién hizo la tierra. Le quemaban vivo, decía que era un hereje, que la Biblia no hay que leerla para nada. ¿A cuántos, las cruzadas, cuántos millones de gente murieron las cruzadas? Una cruzada duró 100 años. Y de acuerdo que las cruzadas decían, el Vaticano, hay que acabar con los árabes, que esos son unos malditos, que no qué. ¿Sabe que ahora el Vaticano son muy amigos de los árabes? Y está instando el Vaticano a que los católicos aprendan a leer el Corán y sean islamistas. Eso no lo estoy inventando, eso. Fíjate cómo cambian de chaqueta cuando el viento sopla de otra dirección. Pues esos sabe que sus días se están contados, porque cuando salga todo esto saldrán más cosas, saldrán muchas cosas. Lo que han hecho en aquellos monasterios oscuros. ¿Sabes? En un monasterio de Irlanda, pero eso no me estoy inventando, eso se puede ver en internet, hace unos años, no sé, 2 o 3 años. Hice una excavación arqueológica en un monasterio de Irlanda católico, de esos de clausura, de esos curas, oscurantismo, de noche, no hablan con nadie. Hice una excavación arqueológica en un monasterio antiguo medieval y hallaron 200 esqueletos de niños pequeños en una fosa común. ¿No da miedo que salgan imágenes a ver esos niños cómo aparecieron allí? ¿Qué les pasó? ¿Por qué los enterraron? Quiere decir que estas cosas que voy mencionando van a suceder. Y lo cual quiere decir que los responsables, sea que vivan o no vivan, o los que sean de esas organizaciones, saben que sus días ya
huir con todo lo que puedan ramplar de cuadros, obras de arte, de sol y aire, que sus días se acaban. Sacaré más cosas, están previstas, y el Arca de la Alianza. Y sacaré algo impresionante, que también dará mucho trabajo a españoles. Las naves de Tarsis, naves que construyó Salomón en España, lo dice la Biblia, las naves de Tarsis, y con ellas viajaba por todo el mundo. Salomón no era un rey yezuelo cualquiera de estos come panes de que a vivir y de que son 3 días y a vivir bien ellos. No, no. Hizo maravillas por Israel. Cuando estuvo Salomón reinando, dice la Biblia que todos los israelitas, todos eran ricos, que había conseguido tantas riquezas Salomón que todos los israelitas tenían en los sótanos de sus casas, almacenes, oro y plata y no sé qué, todos eran ricos y era la moneda de cambio. Entonces no había papeles, no billetes ni cosas para comprar los israelitas caballos, vacas, o ciudades o lo que fuera. Sí, el Arca de la Alianza está por especial. ¿Sabe que desapareció? Y no se volvió a aparecer. Pero hay algo más impresionante. Hay muchas cosas que van a aparecer, que las tengo ya para sacar. No son los gigantes de rocas, mujeres, la madre de los gigantes, la madre de los demonios, mujeres de la tierra, que tuvieron relaciones sexuales con ella y tuvieron gigantes. Las mujeres, los demonios materializados, los gigantes, niños y niñas pequeños, la cueva de Hércules, llamada cueva de Salomón, el arca de la alianza y algo más. Dice la Biblia que Salomón había construido naves voladoras. Hay textos antiguos que lo dice. No piense que Salomón era un reyezuelo, vuelvo a repetir, de esto de comer pan. No, no. Era una sabiduría que Dios le dio que era un genio. Y hacía maravillas. Y estuvo en España mucho tiempo, Salomón. Y dice que mandaba de España oro de Ofir en naves y todo lo hizo rico a todos los israelitas. Todos eran ricos. Todos tenían masas de dinero en lingotes de oro y tal. El tiempo de Salomón. Fíjate, tenía 1000 mujeres, Salomón. 300 concubinas, no sé cuántas mujeres. Podía tenerlas. El dinero le sobraba. Pues todo esto y mucho más saldrá, que está esperando. Imagínense la impresión de sacar las naves de Tarsis, gigantes de rocas, mujeres y niños dentro de rocas, que están vivos, están en estado de hipnosis. No creen que van a aparecer esqueletos ni momias. Que aparecerá también la cueva de Hércules, que aparecerá la mesa de Salomón, que aparecerán los robots de la cueva, que aparecerán las naves de Tarsis, que aparecerá el cuerpo de Salomón. Usted imagínese esos descubrimientos, qué efecto y muchos más que dará España. Pues España se llenará de turismo, se llenará de gente, los periodistas de todo el mundo ya no se podrán taparlo, vendrán de todas las cadenas de televisión a filmar todo lo que haya que filmar y más de que sacaré, vendrá media humanidad a España. Y España volverá a ser, como en un principio, el país donde decían en tiempo de aquellos de Rey Felipe II, aquellos, dice que en España no se ponía el sol, porque teníamos colonias por todo el mundo. España ya es una potencia mundial, en África, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norte, en Europa, en todo sitio. De hecho, el español, el idioma, es el segundo idioma más hablado del mundo. Teníamos colonias en todo el mundo, y por eso dicen, en donde tú eras en el mundo, ahí había españoles. Y haré con la ayuda de Dios todos estos descubrimientos con un solo fin, para que la gente despierte. No para enriquecerme yo ni cosas de esas, no, no. Todos españoles deberán ser ricos en aquel tiempo. Ricos quiere decir que tengan sus casas, tengan posiciones, tengan sus hospitales, sus centros o lo que sea. Que tengan todos, no haya pobrete, no haya gente multimillonaria y los otros pidiendo por ahí, no. Que sea una posibilidad de que de nuevo España resurja de sus cenizas, porque no es para hacer estos elementos ricos a los españoles, no ese es el plan, pero sí se harán ricos debido a que estos documentos se harán manifiestos de tal manera que se extenderá por toda la tierra. Y ello hará eco que todos los periodistas del mundo, todos vendrán a España. Y entonces España, fíjese, hay un detalle que poco sabe la gente. Sabe que en el tiempo, antes, cuando a la muerte del general Franco, la dictadura franquista, cuando ya empezó a hacerse ya de nuevo otro tipo de gobierno, la democracia. Y ya con el tiempo de Adolfo Suárez y aquellos primeros presidentes de España después de la muerte de Franco, se construyeron muchas cosas. Pero un detalle que la gente no cae. En tiempo de Adolfo Suárez, fue un buen presidente, naturalmente, pues se construyeron 4 aeropuertos en diferentes puntos de España. 4. Ya tenemos varios, ¿no? Tenemos uno en Valencia, Manises, tenemos el aeropuerto de Madrid, de Adolfo Suárez, pero le pusieron el nombre de... Tenemos varios aeropuertos en España, cerca de Gibraltar y todo. Hay varios aeropuertos.
Pero quiere decir, se construyeron 4 y son modernos. Pero un detalle que la gente no ha caído, no están en curso. Están construidos, terminados y modernos. Pero no vuela, ni despega, ni aterriza ningún avión. No se ha esperado la gente con eso. ¿Por qué? ¿Para qué lo construyeron? Preparados para cuando aparezca esto. Porque va a haber una serie de turismo tan impresionante que España será de nuevo un país tan popular, tan económicamente fuerte como puede ser Norteamérica. Y eso ya es exagerar un poco, pero será así. Y lo más importante es la publicidad, porque estos documentos darán eco a que todo el mundo conozca la verdad y conozca que ha sido engañado la humanidad, la arqueología, religiones falsas. Usted imagínese la religión católica, a cuántos quemaron vivos la Inquisición, la Santa Inquisición, vivos en las calles, niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, quemados vivos. Cerca de, digamos, los cátaros en Cataluña, quemaron a una población entera. El Vaticano mandó quemarlos a todos. ¿Sabe por qué? Porque habían recibido, decía que era prohibida la Biblia por el Vaticano. Decía que la Biblia, eso era mentira, que eso de los judíos era prohibida. El libro de Dios, la Biblia habla de Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, los milagros que hizo, la esperanza de un paraíso, la resurrección de los muertos, toda la historia de la humanidad. Pues decía, y los eso lo de la Biblia, ya te digo, está enseñando a dice el Vaticano el Corán, que eso es lo bueno, dice. Pues quemaron gente por leer la Biblia. ¿No cree que eso se ha olvidado, que Dios se ha olvidado de aquello, que esos actos de malvados y las cruzadas lleguen a todo el mundo, y si no ibas, te quemaban vivo, decía que eras un hereje y matando gente por ahí? Te digo, una cruzada, una sola, duró 100 años y hubo muchas cruzadas, pero ellos no iban a las cruzadas, ellos ramplaban con todos los que los cruzados cogían, robaban en cualquier edificio, en cualquier ciudad, para el Vaticano, amasar fortunas. Eso saldrá a la luz pública. Eso es lo que da miedo a muchas élites, a mucha gente que dice, si este tío saca esto, saca todo. Y si saca todo, vamos todos al garete. Y van a ir al garete. Es decir, estamos viviendo en un tiempo de grandes descubrimientos, de grandes manifestaciones. ¿Con qué fin? Ya digo, no por yo llenarme de gloria, cosas raras, no. Que la gloria sea siempre para Dios. Él ha creado todas estas cosas. Y Él ha hecho que ahora mismo haya, en estos momentos, digamos, un futuro de grandes actos de justicia. Como comúnmente se dice, eso de la justicia es lenta, pero al final llega. Y Dios tiene eso, actos de justicia, que no ha hecho ya justicia, ya lo hizo hace miles de años, el diluvio de Noé, toda la humanidad fuera, menos Noé y su familia. Ahora va a ser algo más grande. Como dice Jesucristo que habrá una tribulación, dice la Biblia, tan grande, cuando empieza el Armagedón, que dice que si Dios no acortara aquellos días, nadie se salvaba. En el Evangelio de Mateo 24, versículo 41, no se salvaba nadie. Dice, Dios dejará que se acorte, porque si no, hay tanta maldad en la tierra, tanta gentuza, tanto ladronicio, tanta inmoralidad, tanta droga, tanto corrupto, que Dios ya tiene que hacer justicia, porque ya los humanos se le ha ido de las manos. Fíjese lo que está pasando por la guerra de Rusia con el dictador ese, que pobres rusos, pobre gente, por el soldado que no quieren la guerra, nadie quiere la guerra, que están muriendo cientos de miles. Y el dictador, con no sé si tiene 7 o 10 palacios, que cada uno vale miles de millones. Y la gente sin comida, sin frío, sin calefacción, sin agua, sin nada, muriéndose. Y obligados los jovencitos a la guerra, mientras el dictador en el búnker, viendo la tele a ver cómo van las cosas. Todo esto llega a un fin, y un fin catastrofal para todos los que han hecho daño a la otra manera. Por eso están los descubrimientos, para hacer un ajuste de cuentas. Cuando esto salga será una impresión a escala mundial y todo se centrará en España. Y eso será un punto de partida para llevar un mensaje. Y el mensaje será que Dios va a traer pronto un gobierno a toda la humanidad donde no habrá guerras, ni enfermedad, ni peste, ni muerte. Jesucristo lo hizo. Jesucristo curó todas las enfermedades gratuitamente, resucitó muertos, alimentó masas de gente, mira, algunos panes y peces, miles comieron. Y ha prometido hacer un gran milagro con la humanidad, que volvamos a recuperar lo que hace miles de años se perdió por Adán y Eva, la vida eterna. Y seremos inmortales en la tierra, claro, no en otro sitio, ni como dicen, y no en un infierno donde demonios le quemen a la gente, como dice la iglesia todavía.
que cuando te mueres te manda Dios a un infierno. Ahí están demonios esperándote sádicamente para torturarte, quemarte, y ahí estás años hasta que pagues a la iglesia indulgencias. Pagas dinero, mucho dinero, y a lo mejor ya Dios dice, bueno, que no le lleven tanto, que... Imagínense la estafa que han creado esta gente y cuál será su final. Estamos en los tiempos de la gran liberación de la humanidad, y esta liberación va a ser epopeya, apocalíptica, va a ser impresionante. Y versar el día que ya llega, cuando esto acabe, que los humanos, millones de humanos, millones, miren arriba y digan, si ya no moriremos nunca más, si ya no vamos a envejecer, si ya no vamos a enfermar, ya no vamos, y hablaremos de una sola lengua. Lo dice la Biblia, ¿no? Un solo idioma para toda la humanidad. Antes de la confusión de los idiomas en Babilonia, hablaba la humanidad un solo idioma. Y volveremos de nuevo a hablar un solo idioma para que nos entendamos unos con otros. Y la gente ni envejecer, ni enfermar, ni morir. Serán días tan gloriosos que todas las mañanas cuando uno se despierte llorará nada más abrir los ojos de Dios mío. Si no es posible, estoy vivo, estamos todos vivos, las familias, somos felices, estamos sanos. Y ya no hay más guerra, ya no verás al enemigo, que no sé qué, que si el árabe, que si el ruso, que si el judío, que si... Todos somos humanos, descendientes de una pareja, Adán y Eva. Dios no nos ve diferentes. Sí, hay variedad. Unos más morenos, más altos, más bajos. Humanos. Todos tenemos el corazón en el mismo sitio, la nariz en el mismo sitio, las manos en el mismo sitio. Somos idénticos. Diferente. Dios ha hecho variedad. Imagínense que todos fuéramos el mismo, la misma cara, el mismo cuerpo. Sería horrible. Verte a ti mismo en millones y ver que son iguales todos. Sería volverse loco. Verte tú mismo en millones de personas y otros millones verte a ti igual. Somos diferentes en el sentido físico, para que haya variedad, como los animales, como las flores, hay diferencias. Pero el corazón, los sentimientos y la oportunidad de vivir feliz está Dios para todos, igual. No hay diferencia. Para Dios no existe el rico, el pobre, el alto, el bajo. Existen humanos que han sufrido mucho, que Dios ha permitido que demonios hagan tanto daño a la tierra, que ha habido falsas religiones, dictadores horribles, para que nunca olvidemos que solamente con el poder que Dios da, con el gobierno que Dios ha previsto, se podrá hablar para la humanidad paz, seguridad, felicidad por toda la eternidad. Decimos en el Padre Nuestro, cuando oramos esa oración que todos los cristianos deben de conocerla, ¿qué decimos? Es muy sencillo, pero la gente lo dice, pero de retanía y no se piensa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, primero pensar que Dios, santificar quiere decir honrar el nombre de Dios, Jehová Dios. Honrarle, que decir honrarle no. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. No es que seamos dioses, pero tenemos esas cualidades que Dios tiene: el amor, la inteligencia, la sabiduría, la paz, la conquista. Tenemos cualidades que otros animales no tienen. Tienen instinto, pero no la sabiduría. Y nosotros estamos como Dios, hechos principalmente para vivir la eternidad. No ir de aquí a otro sitio y luego, no. Jóvenes, fuertes, porque es lo bonito, que cuando la gente ya no muera ni envejezca, será la vida maravillosa. Verse a tu mujer, verte a ti, a los niños crecer y verse, hacerse mayores y verse siempre fuerte. 100 años después, 200, verte cada vez más fuerte, muy musculoso, muy moreno, la piel curtida. Y así 1000 años más, y 10.000 y 100.000. Y un día diremos, Dios mío, inmortales. Y lo dice la Biblia, que seremos inmortales, que no moriremos nunca más. Que la muerte ha sido un error de los primeros seres humanos, Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios comiendo un árbol, no hubiera muerto nadie, ni ellos ni nadie. Pero por Jesucristo, el Hijo de Dios, vamos a recuperar la vida y viviremos para siempre. Todo esto es lo que dice la Biblia. Por eso el Vaticano dice que la Biblia no, que sus creencias y su infierno y sus indemnizaciones y sus subvenciones y sus indulgencias, eso es lo que valen. O sea, que dicen que hay que untar dinero a Dios para que no te queme. Imagínense la barbarie que han hecho creer a la gente para ello enriquecerse, amasar fortuna, y la gente pensando que de todas maneras tienes que morirte e ir a un infierno, pero que si pagas tus parientes no hay dinero, a lo mejor. ¿Qué barbarie han hecho de lo sagrado, de lo impreso? Y eso lo van a pagar y lo van a vomitar. Estamos en los últimos días y los acontecimientos que están pasando en la Tierra son señal de que nos vamos acercando. Por último, quiero contarme una historia pequeña que la digo en algunos sitios, en algunos de los vídeos hablando de las manifestaciones, de lo que está pasando en la Tierra, pero lo digo, es una metáfora muy buena, muy corta, de Don Quijote de la Mancha. Un libro muy popular, vamos, es un libro
Cervantes era un genio. Un libro, pero que, claro, no tiene que ver con la Biblia. El Quijote es una enseñanza más o menos medieval de cómo era la vida en la Edad Media en España, cómo eran las cosas populares, las fiestas, los pueblos, la forma de vivir la gente. Pero hay un relato muy interesante en el Quijote que lo manifiesto de lo que está pasando en la Tierra ahora. Y Don Quijote dice que se acercaba por la noche con Sancho Panza, que era su escudero, que iba Sancho en una mula, y Don Quijote en un caballo llamado Rocinante, muy viejo, tal. Iban de noche ya cansados a dormir en una pequeña aldea. Entonces no había semáforo ni carretera ni nada. Iban por un camino de cabra y iban a tal aldea, en Castilla-La Mancha, una aldea perdida en un monte por ahí. Y entonces de lo lejos ya se veía la aldea por allí. Y ya van medio cansados, adormilados, cansados de la noche, don Sancho. Y entonces ocurre un hecho muy curioso, es que cuando hoy pasa todavía, cuando tú de noche te acercas a un pueblo, de noche, hoy pasa, lo mismo. Cuando tú te acercas a una población en la oscuridad de la noche, los perros te oyen. Y los perros están castrados por la noche muy nerviosos y te oyen, que tienen un oído perfecto y huelen de maravilla. Y oyen que están andando y se acerca alguien por un camino. Y los perros ladran, ¡guau, guau, guau, guau! Y ladran una forma instintiva de llamar a otros perros. Es como decir, oye, que alguien se acerca. Es un mensaje, ellos ladran, ¿por qué? Porque quieren avisar que otros perros también ladren. Porque se asustan, algo viene, algo se acerca en la oscuridad y huelen que alguien se acerca, no es un árbol. Y entonces los perros ladran. Y un perro ladra y ladra a otro perro. Y cuando son varios, ladran y despiertan al pueblo, vamos, en las casas de al lado o el pueblo al lado, también empiezan a ladrar los perros. Y hay un ladrido por todos sitios. Y en ese momento, Sancho Panza se asusta un poco. Y van a caballo. Y me lleva adormilado Don Quijote. Y Sancho también. Y guau, 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 oye los perros ladrar. Y dice, Don Quijote, mi señor, mire los perros, están ladrando. Y Don Quijote le mira, iban acercándose. Y los perros, según se acercaban, lo huelen más, que se acerca y ladran más fuerte. Como diciendo, que ya están aquí. Cada vez más perros, cada vez despertaban otros perros. Y Don Quijote, y Sancho ya más asustado. Señor Don Quijote, mire, los perros están ladrando. Y ya. Muy bien, adormilado Don Quijote, medio cansado. Y ya asustado, el Sancho dice, Señor Don Quijote. Iban con unas mulas. Y los perros, y ya estaba muy cerca, claro, ya se veía el pueblo, las casas, con alguna lucecita, tal, alguien que no podía dormir. Tal, y los perros claro, ya se olían que ya estaban allí, a unos 230 metros. Y ya Don Quijote, Sancho dice, Don Quijote, mire, los perros están ladrando cada vez más fuerte. Tengo miedo. Y Don Quijote le responde, Sancho, deja que los perros ladren cada vez más fuerte. Eso es señal de que nos vamos acercando. Es una metáfora en el Quijote muy buena porque es un libro extraordinario, es un clásico. ¿Y por qué quería decir eso Don Quijote? ¿Qué metáfora emplea? Hoy en día, verá qué está pasando. Por ejemplo, que la guerra, que Rusia, que Putin, que no sé qué, que el Irán, que no sé qué, que los israelitas, que Hamas, que no, y cada vez se amenazan uno más, que yo tengo la bomba, que no, que ahora, y todo el mundo en guerra. ¿Y qué está pasando? Que todo el mundo empieza a morificar, todos asustados, que no, que los rusos te los culpan, pues Ucrania también, y Eslovenia, y no qué, y el otro país, y los chinos ya están liados. Los perros están ladrando cada vez más fuerte. ¿Y por qué? Porque, como dijo Don Quijote, porque tienen miedo de que nos vamos acercando. ¿Acercando a qué? A la liberación de la raza humana. Y por eso el imperio satánico impele a que los gobiernos se vuelvan locos y se maten unos a otros. Porque nos vamos acercando. Esa es la metáfora de Quijote, que los perros ladran muy fuerte por miedo a que algo se acerque a ellos en la noche, en la oscuridad. Sí, estamos viviendo los últimos días. Y estos últimos días no de la vida, del sistema satánico que ya tiene fecha de caducidad. Así que ánimo, que lo mejor ya está por venir y empezará pronto a vista de todo. Y no olvidéis, no moriremos nunca más. No estamos hechos para morir. Piensen en una lógica. Todos conocen a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Por qué pecaron? Por comer un árbol. ¿Y qué pasó? Que Dios los echó y que dijo que si comían morían, ¿verdad? Eso dice la Biblia, muy simple, ¿no? Sí, claro. Y murió, ¿no?
Aunque Adán vivió 950 años después de salir de ahí, pero murió. Y Eva. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran comido de aquel árbol? Piensen en esto, muy sencillo, ¿verdad? ¿Hubieran muerto? Pues no. No, porque no desobedecieron a Dios. Murieron por desobedecer. En resumidas cuentas, nosotros estamos hechos para morir. Pues no, para vivir. ¿Por qué morimos? Por la desobediencia de los primeros seres creados. Pero ¿para qué vino Jesucristo? Para acabar con el mal que había, la maldición que habían traído Adán y Eva con la humanidad. Y Jesucristo murió para que toda la humanidad recupere lo que se perdió por los primeros seres creados, la vida eterna. Vamos a vivir para siempre y será la vida maravillosa cuando todas las miserias que hemos vivido, las guerras, las atrocidades, los desengaños, la vejez, las enfermedades, sea historia pasada, no vuelva a aparecer más, porque el imperio satánico tiene ya fecha de caducidad. Acabará Dios con ellos definitivamente. Y cada día que salga en aquel tiempo será un día nuevo de felicidad, de juventud, de alegría, que durará por toda la eternidad.